Listo, Sandra. Ya puedes arrancar cuando quieras.
identificación y descripción de una alternativa educativa mediada por las TIC y el uso de los parámetros gamificadores ya mencionados. Entre los objetivos específicos tenemos que vamos a conocer, planificar y describir. Primero conocer un diagnóstico de cómo están los estudiantes mediante unas pruebas, para así mismo planificar los ambientes de aprendizaje que van a ayudar al proceso de fortalecimiento atencional. Y por último vamos a describir de forma cualitativa la incidencia de esta alternativa realizada, aplicada sobre estos estudiantes. Siguiente. Desde lo anterior nosotros identificamos 4 categorías. La primera, alternativa educativa. La segunda, mediación de las TIC. La tercera, parámetros gamificadores. Y la cuarta, los procesos atencionales. A partir de allí, como marco de antecedentes, elegimos 6 tesis de maestría desde estas categorías, desde el 2014 hasta el 2024. Estos son nacionales e internacionales. De allí nosotros hemos elegido estos autores, como Garcés Morales, quien nos dirá desde la alternativa educativa que el proceso atencional es muy importante y por ello es necesario fortalecerlo. Y también otro ejemplo sería Contreras, Espinosa y Cardoso Pacheco. Desde el parámetro gamificadores ellos dirán que ayuda al conocimiento de los estudiantes y también a potencializar la concentración y obviamente el proceso atencional. Ahora bien, desde nuestro marco teórico hemos elegido a unos autores y nos hemos acercado a unas obras de ellos representativas. Por eso desde Paulo Freire comprendemos o inferimos el acto educativo como liberador, ya que ayuda a la construcción cognitiva de la persona. Desde Ricardo Rosas y Cristian Sebastián, ellos profundizan sobre los elementos característicos del constructivismo, este método en el cual promueve el desarrollo de la persona. La persona entra en el aprendizaje a ser un actor primordial. García Jiménez Francisco nos presenta la importancia de la TIC en el acto educativo como herramientas tecnológicas que ayudan a la información, a que sea democrática el conocimiento. También desde los parámetros gamificadores, Teise nos hace una diferencia entre play y game. Play, jugar solamente por el goce, y game, obviamente jugar, pero con un objetivo específico. Esto ayuda al desarrollo de las habilidades de las personas. Y obviamente desde los procesos atencionales tenemos a Claudio Gesser como referente teórico. Él nos muestra la parte biológica del aprendizaje y obviamente un elemento, un mecanismo cognitivo primario, la atención, que permite o ayuda a, según los estímulos que recibe la persona, tomar los más preponderantes. Entonces también tenemos a García Sevilla Bulla, que nos presenta que según el proceso atencional podemos encontrar una atención pasiva, una atención selectiva, una atención dividida y por último, y a la que nosotros debemos llegar, es a una atención consciente. Es así como el marco referencial nosotros construimos unos elementos de estos autores, como ya se han señalado, donde podemos ver el sujeto conocente capaz de control atencional en su relación con la educación, en su relación con el constructivismo, en su relación con la mediación de las TIC, en su relación con los parámetros gamificadores, en su relación con el funcionamiento biológico de la sensopercepción y obviamente el componente psicológico de la capacidad de la atención. Y por último, esa ejercitación de la atención en la historia, desde Enrique Pestalozzi. Él realizó un método en el cual no lo determinaba como gamificación, pero sí como ejercicio de los sentidos. Entonces nos pareció importante señalar que en la historia también se ha profundizado sobre el desarrollo y ejercitar este proceso atencional. Bueno, la parte metodológica, nosotros utilizamos una investigación con enfoque cuasi experimental, enfoque mixto, que nos permite, además de tener un enfoque cuantitativo, observar al individuo que hace parte de la muestra y además de eso, entonces, cuantificar esos elementos.
para poder así dar cuenta de la hipótesis que hemos señalado y también de los objetivos que nos hemos propuesto. Bien, dentro del marco metodológico entonces tenemos 6 etapas. La primera es donde nos encontramos como grupo para poder encontrar puntos comunes que tienen que ver con el diseño y la definición de la población. Ya definida esa población, entonces definimos el proyecto y el boceto de la estrategia. Entonces viene eso siendo la segunda etapa, para luego entonces ya definir cuál es nuestra muestra. Es una muestra que se señala a través de un juicio, es una muestra por conveniencia donde los elementos que hacen parte de la muestra tienen unas características específicas que nos van a llevar a concretar el proceso. Ya una vez definida la muestra, entonces empezamos a intervenir al grupo con una aplicación de un pretest y iniciamos también con ello una fase motivacional que nos va a permitir que los estudiantes tengan, pues digamos que un acercamiento tanto a la plataforma donde vamos a trabajar como con las actividades que vamos a desarrollar. Luego sigue entonces una fase previa, que es la fase de la intervención a la muestra, donde ellos se enfrentan ya a unas actividades, en este caso 21 actividades que ejercitan su capacidad atencional y trabajan entonces en una plataforma Moodle. Por último, entonces, después de generar esta intervención, establecemos una prueba post-test y empezamos a analizar los resultados. Para analizar estos resultados, entonces tenemos 4 elementos que hemos trabajado. El primero, pues, es el test D2, que es una prueba psicométrica que nos permite cuantificar la atención selectiva de los estudiantes, ¿cierto? Y arrancamos entonces con los ejercicios atencionales, que son los que ellos trabajaron a través de la plataforma Moodle, donde como les decía, ejercitan diariamente a partir de 21 ejercicios atencionales. Ellos van ejercitando su atención. El diario de campo, pues, es una herramienta que utilizamos para poder cuantificar y cualificar todo lo que todas las observaciones que se logran establecer a través de ese proceso de intervención. Y por último, pues a través de una matriz de análisis, entonces logramos establecer un referente ya de tipo cuantitativo y cualitativo. Seguimos. Para el caso del resultado pretest, tenemos la tabla que nos habla de lo que evalúa el test de 2. Tenemos 4 elementos que ellos trabajan: el TR, TA, O y C, que se refieren a la total de respuestas que los estudiantes establecen en 14 líneas de trabajo. El TA tiene que ver con los aciertos específicos, el O tiene que ver con las omisiones y el C tiene que ver con estímulos que ellos consideran son D2, pero que en este caso están errados. Con esos 4 elementos nosotros sacamos 4 índices: uno que tiene que ver con la variación, uno que tiene que ver con la concentración y uno que tiene que ver con la efectividad total. En el recuadro rojo se pueden ver los resultados que obtuvimos y los parámetros que vamos a utilizar para cuantificar. En este caso, la media, la mediana y la desviación típica. Seguimos. Iniciamos entonces con una fase de intervención donde los valores de concentración, efectividad y variabilidad son bajos. El grupo presenta una gran heterogeneidad y eso nos hace entonces que utilicemos la mediana como medida de tendencia central. Ya seguimos, Leonardo. Ya entonces con el resultado post-test, entonces vemos que estos parámetros han cambiado y ya entonces entramos a establecer una comparación. Seguimos. Esa comparación entonces ya la podemos cuantificar en cuanto a que la efectividad aumenta en un 42%, lo que significa que la efectividad, la cantidad y la calidad de respuestas pues han mejorado. El índice de concentración, que es el que más nos interesa, aumentó en un 94%, lo que significa que hay mayor capacidad para mantener la atención
y la focalización en las tareas. Y la variabilidad, que es un elemento que nos da valor de la fatiga entre línea y línea, aumento en un 33%, que no es tan significativo, pero que de todos modos permite, en la medida en que van aumentando los otros parámetros, pues él también tendría que aumentar. Seguimos. En las gráficas que se alcanzan a ver, entonces uno podemos ya ver estos aumentos de manera de otro tipo ya gráfico, en donde la gráfica que está en gris nos da los parámetros del post-test y la gráfica que está en naranja nos da los parámetros del pre-test. En los tres casos se ve un aumento significativo y nos podemos concentrar en el índice de concentración, donde la gráfica post-test está muy por encima de lo que nosotros estábamos o lo que teníamos al inicio. Como conclusiones y aportes del campo educativo, podemos decir en primer lugar que nosotros encontramos el 50% de los estudiantes con dificultad en este proceso cognitivo de la atención. Por lo tanto, es indispensable responder a estas necesidades en las instituciones y promover la ejercitación de estos elementos cognitivos. Por ello, también como segundo elemento de conclusión y aporte es que inferimos la importancia de las pruebas psicométricas y también de los estudios neuropsicológicos para los estudiantes. También debemos tener en cuenta que al crear ambientes de aprendizaje se observa que es determinante que se intervenga con elementos gamificadores, ya que propician la sana convivencia y la motivación continua del estudiante para fortalecer diversas capacidades cognitivas. Siguiente. También recomendamos, entre los parámetros gamificadores, indagar sobre el grado de habilidad y competencia que tenga con respecto a las habilidades digitales de los estudiantes, ya que para acceder a estos ambientes de aprendizaje se necesita un conocimiento mínimo de las bases, las bases informáticas y conocimientos que deben tener los estudiantes para trabajar con ellos. Bueno, otra conclusión que podemos obtener nosotros es que la incidencia alternativa nos permitió obviamente aumentar la efectividad, aumentar el índice de concentración y disminuir un poco el índice de fatiga o lo que nosotros consideramos la variación. Seguimos. También nos permitimos entonces ya establecer la hipótesis alterna como una situación que es clara dentro del objetivo que nos hemos propuesto y como conclusión, la cual señala que se observó un progreso en los procesos atencionales de los estudiantes en la formación de conductas socialmente adaptativas como la académica. Y por último, podríamos decir que la estrategia que nosotros utilizamos aportó a los niveles de atención de los estudiantes de grado sexto y nos permite también inferir que podría ser utilizada en otros elementos o en otros cursos y en otros contextos para poder lograr este mismo objetivo, que es lograr aumentar los niveles atencionales de los estudiantes y por ende su capacidad cognitiva. Esas son las referencias bibliográficas. Y por último, agradecemos de manera especial a los profesores que nos acompañaron en el desarrollo del proyecto, la profesora Irma Carolina Remolina y el doctor Marcelo Herrera Martínez. Gracias. Bueno, muy bien.